Bien, dos invitadas más en nuestra mesa de trabajo de parte de la Gobernación. Marcela Rubla, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Y Blanca Isabel Restrepo. Marcela, ¿qué es lo que hace Germán? Marcela, ella es epidemióloga de la seccional de salud del departamento de Antioquia. Bueno, señoras, y doña Blanca. Muy buenas noches para todos. Blanca Isabel Restrepo, trabajo coordinando el programa de vacunación en todo el departamento de Antioquia, en los 125 municipios. Muy bien. Bueno, yo quiero, iniciando este segundo bloque del programa, ahí el doctor Raúl Murillo nos habla y también nos deja su testimonio y me parece muy prudente iniciar con él porque él trabaja en el Instituto de Cancerología. La presentación de la enfermedad sea alrededor de los 40 años, una edad que es muy importante en la vida de las mujeres en términos de su vida productiva y su vida familiar, con un impacto muy importante en términos sociales en ese sentido. Y otra característica fundamental de la enfermedad es que la carga de esta enfermedad es significativamente mayor en las poblaciones más pobres y en las poblaciones que tienen condiciones socioeconómicas más desfavorables. Eso me parece fundamental. El segundo elemento es el que expresa el viceministro en relación con la eficacia y la efectividad de la vacuna. La vacuna ha sido valorada en estudios clínicos que obviamente incluyen estudios de quienes producen la vacuna, como ocurre con absolutamente todos los medicamentos y todas las vacunas que se aplican en el mundo en principio, pero que cuenta además con estudios que han sido desarrollados por agencias independientes de gobierno como el Instituto de Cáncer de los Estados Unidos o la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer. El punto de partida del desarrollo de la vacuna, también quiero mencionarlo, es el hecho de que se estableció claramente la relación del virus del papiloma humano con el cáncer de cuello uterino, y debo decir con orgullo que esos estudios fueron liderados por una científica colombiana que estuvo nominada al Premio Nobel y que terminaron determinando que el virus del papiloma humano, la infección persistente por este virus, es necesaria para que haya el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Bueno, vamos a retomar la historia. Claudia Elena, ¿su hija cómo está en este momento? Bueno, gracias a Dios, más o menos hace un mes larguito, encontramos un grupo de toxicología que se encargó del caso de la niña porque ellos habían visto casos similares, ¿sí?, por intoxicación de metales pesados. Este argumento yo lo tuve desde principio de año, porque como le dije, al investigar me di cuenta que el común denominador era ese tipo de toxicidad. Más sin embargo, obviamente, pues no había como la atención, los toxicólogos me decían, no, eso no es una intoxicación. Gracias a Dios encontramos este cuerpo de toxicólogos y obviamente hizo todos los exámenes especializados que estábamos pidiendo desde hace un año atrás y encontraron que efectivamente el diagnóstico de mi hija es una intoxicación por metales pesados, específicamente plomo. Tiene unos niveles muy altos de plomo, los tenía alojados en los receptores de calcio en los huesos, por lo cual no tenía movilidad y sufría de estos dolores tan fuertes. Estamos en el proceso, gracias a Dios mi hija volvió a caminar a finales de julio, después de haber pasado un año en todo este proceso y 10 meses en silla de ruedas, etcétera, volvió a caminar. Más sin embargo, todavía tiene muchísimos dolores, muchísima de la sintomatología y nos explican que es que el plomo en este momento todavía está activo en la sangre. O sea, el cuerpo todavía no lo ha absorbido, no lo ha terminado de eliminar, ¿cierto? Ya está, digamos, inactivo con el tratamiento que se hizo, pero no lo ha terminado de eliminar. Entonces todavía hay mucha sintomatología de una intoxicación, por lo tanto, obviamente ya no ha podido recuperar una vida normal. Por ejemplo, hoy pues yo le pedí que nos acompañara, pero antier caminó unas cuadritas y ya lleva 2 días que no ha podido levantarse, entonces es un ir y venir, tiene días malos, días buenos, pero estamos en el camino, por lo menos encontramos un diagnóstico y sabemos qué tiene la niña y podemos decir a ciencia cierta que durante un año tuvimos diagnóstico errado y que la niña recibió maltrato psicológico por parte de todos los médicos que la acusaron de manipular y de fingir una parálisis. Leslie, ¿por qué sí se recuperó tan rápido o Leslie todavía está afectada? No, Leslie también, pues está muy bien, gracias a Dios, porque ella también estuvo en silla de ruedas. A mamá suya le gusta, es templadita. Ella también estuvo en silla de ruedas. ¿También estuvo en silla de ruedas? Sí, señor, ¿Cuánto tiempo? Ella estuvo en silla de ruedas mucho más poquito que la de Claudia. Mi niña estuvo en silla de ruedas, digamos, 2 meses y medio, algo así, porque yo me di cuenta, pues, de todo ese caso, fue mucho, pues, por Claudia. Por Claudia me di cuenta de muchas cosas. Entonces ahora me toca hacer la pregunta obvia.
¿Y cómo se relacionaron o cómo Pues, se encontraron? Por redes sociales encontré, la verdad era contacto mío y no sabía, pues por mi trabajo tengo mucha gente en redes sociales y encontré que ella había publicado que la niña estaba enferma y vi que los síntomas eran muy parecidos, la llamé, la niña estaba hospitalizada y pues quise ir a visitarla, a ver cómo estaba la niña, pues ahí nos conocimos. Realmente yo ¿Y he hay más contactado- casos? ¿Hay más claro. conocidos? Sí, hay muchos Yo más me casos. puse ¿Aquí en a Medellín? contactar, Sí, señora, sí. hay muchos más casos. Sí. Germán, ahí sí, ayúdeme usted. Yo quiero preguntarle a la doctora Marcela, porque es que esto de los metales pesados se ha visto también en otros diagnósticos en Bogotá, pues de las que llevaron de Carmen de Bolívar para Bogotá. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver la vacuna con metales pesados? ¿De dónde sale esto? ¿O es que la vacuna tiene eso allí? Bueno, hay que hacer una aclaración bien grande y es la siguiente. La vacuna, bajo cualquier circunstancia, es una vacuna muy segura. No tiene ninguna composición de plomo. Tiene un coadyuvante que se llama el aluminio, que está en muy bajas cantidades, que no es absolutamente nada tóxico y que nos demuestra, por ejemplo, que nosotros dentro de la leche materna, uno de los ejemplos, es que hay mucho más cantidad de aluminio que lo que contiene en microgramos una vacuna. Entonces realmente la vacuna es completamente segura, el ministerio ya nos dio completamente el aval y la tranquilidad de que no está relacionada, estos casos no están relacionados con la vacuna, el plomo no existe en la vacuna está siendo analizada desde organismos internacionales y obviamente tenemos una seguridad grande de la vacuna, no es las únicas dosis o el único país que está aplicando, hablamos de miles de millones de dosis en el mundo, hablamos de que estamos previniendo una enfermedad mortal que para nosotros en este momento se constituye en la sexta causa de muerte para las mujeres y que obviamente no se va a ver un resultado a corto plazo porque como lo decía ahorita el doctor, los efectos de un cáncer pues son a largo plazo, pero si nosotros empezamos a construir desde pequeños ese camino, pues obviamente cuando estemos mucho más grandes vamos a tener la completa seguridad de que estas niñas no van a tener esa enfermedad, entonces estamos completamente seguros de que la composición de la vacuna no es plomo. Otra aclaración que me gustaría que nos hiciera también Norma. A la gente le da miedo cuando le aplican vacuna con virus vivos. Dice, me dio la enfermedad porque me la aplicaron con virus vivos. ¿Esta vacuna cómo es? La vacuna no es de virus vivos. La vacuna es replicativa en el laboratorio, pero no es a partir de virus vivos. Entonces, en las alocuciones que hace la gente puede decir es que le aplicaron la vacuna y desarrolló la enfermedad. No tenemos que, la vacuna no es a partir de virus vivos. Entonces yo quiero volver allí donde Blanca, donde Marcela, y que me cuente una cosa, pues ya tenemos unos síntomas que parecen ser que provienen después de la vacunación, entonces ¿cómo asimilar esto? Y no son solamente aquí en Colombia, sino que escuchaba esta mañana en la radio, en España, en muchas partes del mundo también se están dando. Entonces, nada que ver esto, o sea, es otra enfermedad distinta a la que está apareciendo en el mundo. Bueno, ¿qué pasa? Muchos países ingresaron a su esquema de vacunación la vacuna de papiloma. Esta vacuna específicamente Antioquia la tiene en el esquema oficial mucho después de que la vacuna estaba en el comercio. La vacuna estaba vendida, valía 500.000 pesos cada dosis. Anteriormente la única institución que la aplicaba era Profamilia. Profamilia la tiene desde el 96, 90 y pico de años. Esa es la misma vacuna que se comercializaba, pero que ahora el gobierno, por ver toda la magnitud de los casos y muertes por cáncer, la ingresa al programa de vacunación. Gratuito. Y de manera gratuita. Cuando empezamos a aplicar las vacunas de manera gratuita, que antes venían siendo comercializadas, en todo el historial que llevamos del programa de vacunación y que llevo trabajando con él desde 1984, siempre hemos tenido estas dificultades cuando ingresa una nueva vacuna al esquema. Ingresa nueva porque es nueva para el esquema oficial del PAI, para entregarla gratuitamente a la población. Pero ya estaba. Pero ella no es una vacuna nueva, sino que es una vacuna que viene comercializándose desde antes. Mi hija se la aplicó cuando tenía 15 años y mi hija ya tiene 22 años. La compré, ¿sí? No tengo ninguna dificultad. Y la vacuna es una vacuna que se está aplicando en muchos países, la han ingresado al esquema porque cuando tenemos la orientación de la Organización Panamericana de la Salud, es una organización que es una orientación para todos los países de América. Aunque tengamos otros países, España, Japón, que la tienen en su esquema de vacunación. Colombia la entra al esquema y empezamos a aplicar vacunas. Hasta este momento hemos aplicado 741.711 dosis, no niñas vacunadas, sino dosis, con primeras, segundas y terceras dosis.
con primeras y segundas o con primeras de acuerdo al año en que vamos aplicando, porque se coge una cohorte escolar. Las niñas que tienen estos síntomas, igual estos síntomas los tienen las niñas que no se han vacunado. Vacunadas y no vacunadas tienen esta sintomatología. Haciendo una comparación, uno puede decir, el adulto mayor sufre de artritis. ¿Cuál sufre de artritis? El que le aplicamos la influenza y el que no le aplicamos la influenza. Entonces tenemos, no hay un incremento de los casos con esta sintomatología en las niñas que han recibido la vacuna. Y la último diagnóstico que hicieron, que es un diagnóstico de la intoxicación por plomo, uno puede estar completamente seguro, la población, las niñas, las mamás, todos tenemos que estar completamente seguros de que la vacuna en su composición como tal, cuando usted lee el inserto y cuando ve, no tiene plomo. ¿Y entonces de dónde sale lo del plomo? Ahí viene la pregunta puntual. Entonces, siempre obviamente la posición ha sido, la vacuna es segura, la vacuna es segura. Ok, entonces vamos a hacer del lado de eso y vamos a tener en cuenta que la vacuna es segura. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es, pero investiguen. ¿Cómo es posible que tenemos cientos de niñas con la misma sintomatología, que lo único que tienen en común, valga la aclaración, es haberse vacunado, y que tienen un diagnóstico de intoxicación por plomo y simplemente nos dicen, son problemas psiquiátricos, son problemas psicológicos, no es la vacuna? Pero ¿por qué no investigan? Hay un asunto eso es salud bastante pública. importante, sí, se está investigando. Hay un asunto bastante importante y es que cuando hablamos de intoxicaciones por metales pesados, la intoxicación no se da en 6 meses, en 4 meses, en 1 año. Cuando hablamos de intoxicación por metales pesados, es una intoxicación que viene de tiempo, es largo. Es acumulativa. O sea, tengo que estar en mi tiempo, en mi vida, acumulando, en este caso diría uno, plomo, de mucho tiempo. ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué está en mi actuar? ¿Qué está en mi vida cotidiana? ¿Qué está en mi secador de pelo? ¿Qué está en mis cosas? Que me hace absorber plomo, que se me acumule en el organismo a llegar a tener una intoxicación. Ese pedazo hay que investigarlo. Lo extraño es que las costumbres alimenticias y las costumbres de las niñas de Carmen de Bolívar son muy diferentes a las del Valle, a las de Antioquia. Hay alguna relación extraña ahí, porque que estuvieran consumiendo la misma agua, no sé. Las zonas son distintas. Al principio creíamos que era solo Carmen de Bolívar, porque eso fue lo que pasó y se comenzó a ahondar en el tema cuando fueron apareciendo de otras partes. Sí, se aparecen de otras partes porque hay una comunicación estrecha entre las redes sociales donde existe ya un grupo de WhatsApp y de red social donde están y se llaman las afectadas por VIH, así las se llaman, por papilomavirus. Entonces esta red social se comunica y es como cuando se vuelve un síntoma contagioso. Nosotros tuvimos una niña que se desmayó y apenas estaba haciendo la fila para vacunarse. Discúlpeme, no pero usted dice que es un síntoma contagioso que nuestras niñas hayan quedado paralizadas durante 1 año. No, no es un síntoma contagioso. O sea, nosotros aparecimos primero y empiezan que las a aparecer del los síntomas. Y empiezan a aparecer los síntomas y entonces yo empiezo a relacionar, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo y se empiezan a asociar y agrupar. Hay algo importante ¿cierto? que tenemos que tener en cuenta y es que la intoxicación por plomo como tal no tenemos información hacia atrás, es decir, no es una enfermedad que se vigile normalmente en población normal, es una enfermedad de la que se conocen datos muy grandes a través de las ARL. Los que manejan todas las administradoras de los riesgos laborales y ellos están muy bien documentados, pero realmente están documentados bajo la profesión de la persona, es decir, personas que manejan baterías, personas que manejan pintura, esas sí están supremamente bien caracterizadas. En población general no tenemos eso, pero ¿qué nos da tranquilidad a nosotros? Cuando nosotros empezamos a ver este problema, comenzamos a hacer un rastreo desde el 2000 hasta la fecha, de los diagnósticos diferenciales que presentaban, la parálisis, la hemiplegia en algunos casos, todo ese tipo de diagnósticos diferenciales y se rastrearon a través de los registros individuales de prestación de servicios, que los tienen todas las EPS y bajo esa figura ellos facturan. Entonces empezamos a hacer todo ese rastreo desde el 2000 y empezamos a mirar niños y niñas en esta edad básicamente y no encontramos absolutamente ningún incremento importante. Que nos deja también tranquilos, que esta misma sintomatología en cualquiera de los años se ha presentado en hombres, en niños.
Entonces, ese, digamos de alguna manera, para nosotros que manejamos la parte epidemiológica de investigación, podemos decir que hace parte de un grupo control en el que yo miro, entonces tengo las que son los casos y tengo los que son controles, y los controles no tienen ningún acercamiento a la vacuna y también presentan la misma sintomatología. Y lo hemos mirado y lo hemos rastreado durante el 2000 ahora, porque tenemos obviamente la inquietud y es salud pública y lo buscamos, y por eso lo hacemos. Entonces miramos y no hay ningún cambio en hombres y en mujeres. Le tengo una pregunta, ¿por qué, o Germán, usted me la responderá, ¿por qué el detonante fueron las niñas del Carmen de Bolívar? Porque fueron muchas al mismo tiempo. Yo diría que el Pues caso el de detonante de toda esta noticia y todo esto que O sea, estamos mire que hablando. el caso es que nos acaba de decir aquí Claudia. Claudia, que en los casos de ellas fueron antes que el Carmen Por de eso, Bolívar. porque el lo que detonante pasó, es- lo que pasó ¿pero en Carmen cuántas son en el Carmen de por eso Bolívar? Son como 100 aproximadamente. Ellas, cuando pasó lo del Carmen de Bolívar, ya las de nosotros estaban ya aquí en Medellín. tratamiento. Claro. ya ¿Y habían cuántas terminado habían el en tratamiento en Medellín aproximadamente? Pues a ver, aquí en Medellín estamos 6, menos. pues que yo 6, conozca, muy pero bien. mientras la hospitalización, claro, uno le van contando las enfermeras, todo, 16 niñas de diferentes partes del país fueron desintoxicadas. Muy bien, pero aquí en Medellín buenísimo tenemos el exactamente tratamiento. 6. Hay 6. 6, pero también Pero hay y en el niñas Carmen de que- Bolívar fueron... No sé. 100 aproximadamente. 100, Hablaban es que de son 100, muchas. un poco más de 100. Y hay posibilidades de que haya sido un lote malo de la vacuna. Eso, Ya la señora nos habló, la doña Gina Watson dijo que ellos compraron el mismo lote, la misma cosa para todo el mundo, pero es que ahí sí... Hay eso- algo que es importante que tenemos que tener en cuenta, y es hablar, por ejemplo, de una contaminación cruzada. Hablemoslo de alguna manera, es decir, que la vacuna se haya contaminado con algo. Desde el transporte, a nosotros la vacuna nos la entrega el Fondo Rotatorio Mundial de la OPS. Es un anexo de la OPS que es el que maneja la parte de la vacuna. Ellos nos las mandan con todas las instrucciones que tienen ellos de absolutamente nada más de envío a vacunas. Uno que podría decir, listo, montaron la vacuna con la batería, con la pintura, con todo, y ahí hubo algo. No. Ellos tienen unas restricciones a nivel del transporte, donde dice, si usted me va a transportar vacunas, me debe garantizar esto. Y hay un servicio especializado básicamente Y para requiere algo eso. especial, temperatura... Requiere Cadena de temperatura, requiere una cadena de frío, requiere unos contenedores especiales, que en ese vuelo no venga absolutamente nada más en ese aforo. Es decir, ahí no pueden venir maletas, no puede venir No, absolutamente lo que pasa es que me nada. genera sospechas que sean 100 casos en el Carmen de Bolívar y que de pronto no hayan seguido el protocolo como es, y estas vacunas de pronto las cogió el sol y las calentó y hizo A eso, alguna cosa. perfecto. Eso es lo que habrá que investigar. Hablemoslo, Y las de ustedes también. Hablemoslo en el pero es que peor de 6 los- contra 100 es exagerado. Hablemoslo ¿Cuál es en el el peor perdón? de los casos. El peor escenario sería que la vacuna se dañó. Sí, sí. Contémoslo de esa manera. Si la vacuna se daña, lo que pierde es su poder inmunogénico. O sea, no es sirve decir, para nada. se Su pone y respuesta. no hago nada. Pero no hay ningún componente en la vacuna que vire o que cambie. Entonces yo como aluminio me convierto en plomo, o Que yo se como transforme. BPH me Pero transformo eso en ya está plomo. investigado. Sí, está completamente investigado. O sea, nosotros tenemos absolutamente todos los soportes. El INVIMA hizo un loteo también. A raíz de esta situación, el INVIMA hizo un loteo y se hizo absolutamente todos los análisis, y por eso hoy podemos salir a medios, y de hecho ayer también salieron a medios a decir, no es eso, es problema de los- es coincidente, es un evento coincidente. Si nosotros buscáramos lo que yo les digo solamente de esas niñas, ¿qué hay en el detrás? ¿Qué pasa? Hay muchas cosas que no tenemos, y como les digo, no tenemos datos de base en población general. Si a nosotros nos hicieran en ese momento algo, posiblemente podríamos tener niveles de plomo, no a los niveles de intoxicación, pero los tenemos. Muy bien. Todos los Permítame seres que humanos tenemos que hacer una breve pausa, pero Germán nos tiene una breve recomendación. Sí, señor. Fiberglass, tecnología Fibres. Todo en fibra de vidrio y furgones, tanques, cabinas de camperos y camionetas. Garantizamos calidad, agilidad y confianza. Fiberglass en el teléfono 444-2878 en el municipio de Itagüí. Yo estoy cansado de la inseguridad de Medellín. Yo estoy cansado de tantos trancones, la falta de oportunidad para los jóvenes y la falta de educación. Yo estoy cansado de tanta violencia en Medellín. Yo estoy cansado de la corrupción administrativa y la desidia de los funcionarios públicos para resolver los problemas de la ciudadanía. Yo estoy cansada de tanto ruido y tanta multitud en la ciudad. Yo estoy cansada de todo. Si la gente no se pega del Señor Jesucristo, se los llevó el que los trajo, porque aquí ya no hay nada para hacer. Todo está consumado y no estoy loca. Estoy cansado
de que por parte de la administración haya indiferencias a la atención de las necesidades básicas de la ciudad.